Dos caballeros, dos ciudadanos que gozan del afecto y la confiabilidad social están con nosotros. Saludo muy entusiasmado al señor economista Abelardo Pachano y al señor ingeniero Carlos Vallejo López. Esto se puede hacer en democracia y cuando un escenario de comunicación busca encontrar un camino, si cabe el término, en las actuales circunstancias de centro, un camino que nos permita arreglar las cosas, solucionar los tradicionales e históricos defectos con cargas de inequidades, a las que ya este momento no las podemos disimular ni parchar. Por eso es que aludíamos el otro día la necesidad de gestar un diálogo estructural, si cabe el término. Y si estamos reclamando este momento al sector indígena de la inercia nacional en cuanto a que impiden el trabajo, la actividad productiva, también debemos autorreclamarnos desde otros sectores cuál ha sido nuestro rol en términos de atender los requerimientos de la caja fiscal, en cuanto a invertir lo que ganamos en nuestro propio país, en cuanto a no creer siempre en el papá Estado. Esto es lo que estábamos sobre récord medio comentando. Yo quiero darle la más cordial bienvenida al economista Pachano para que midamos conjuntamente con Carlitos Vallejo, midamos ciertamente lo que está ocurriendo en este país. Y a través de una fotografía objetiva nos planteemos, ¿no es cierto?, las críticas que a cada sector nos corresponde plantearnos. Si es que este episodio protagonizado por el sector indígena nos lleva a ese escenario de autocrítica interna, pues qué bueno. A mí me parece fascinante esto de que nos pongamos a conversar entre negros, indios, ricos, pobres, blanco mestizos, nos pongamos a aludir ciertamente lo que cada uno pensamos ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestro país hasta llegar a este nivel de inequidades. Señor economista Pachano, ¿cómo usted entiende este problema que a partir de una inequidad conceptual, el diseño de socioeconómico de nuestro país no ha sido el más justo? Y claro, lo de los indígenas es una bomba de tiempo que algún día tenía que explotarnos. No podemos volver de nuevo a los parches. Debemos dejar inaugurado un proceso que reivindique a estos sectores y les fusione con lo que todos queremos, desarrollar nuestro país, generar trabajo y vivir en armonía. En este cuadro tan diverso de ecuatorianos, de visiones, no encontramos una visión nacional, solamente visión de los de acá, visión de los de por acá. Esto es lo que más o menos me lleva a pensar de que debemos encontrar un camino de centro. ¿Qué le parece a usted? Buenos días, señor economista. Carlitos, también buenos días. Gonzalo y Carlos, buenos días y gracias nuevamente por la oportunidad. El Ecuador ha dado muestras reiteradas de tener poco aprecio por sus propias instituciones. A lo largo de los 20 años hemos ido destruyendo las instituciones, los principios, la organización que debe servirnos para precisamente encontrar un nivel de bienestar mucho más equitativo. Hacemos tabla rasa, por ejemplo, de la Constitución. La Constitución determina con mucha claridad los derechos de los ciudadanos y por más justificados que estén los reclamos de ciertos sectores, esos derechos ciudadanos son afectados de manera, yo diría, reiterada. No hay cómo transitar, hay muchas actividades económicas que tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque hay un grupo, hoy día es el de los indígenas, que pidiendo una reivindicación de su condición de marginados, simplemente afecta a todos los demás sectores del país. Hace poco tiempo eran los maestros, también han sido los médicos, se suspenden servicios de salud pública, y la Constitución dice que eso no está permitido, está penado. Hay normas que establecen con absoluta claridad que debemos tener un comportamiento
y debemos actuar de una forma tal que no perjudiquemos los derechos de los demás. Yo reconozco, y creo que todo el mundo le reconoce a los indígenas su razón de protestar. Lo que no debemos es que por reconocer que hay toda una situación preterida de los indígenas, se va a justificar actos vandálicos o la descomposición de la organización del Estado. ¿Cómo puede darse que en Guaranda se tomen las instituciones públicas, hagan una asamblea popular y nombren un gobernador? ¿Acaso no hay una constitución, no hay una organización política que determina cómo se eligen las autoridades en el Ecuador? ¿O que otro grupo vaya en Ambato, se tomen las instalaciones de agua potable y le dejen sin agua una buena parte de la ciudad? Yo creo que así como reconocemos los derechos de los indígenas tienen que respetar los derechos de los demás. Y si el gobierno no ha actuado con la responsabilidad que le correspondía para atender compromisos establecidos, el gobierno también amerita una reprimenda pública, política del país, y debe dar señales de enmienda. Ayer le leía yo a Raúl Gangotena y decía que el encargado de parte del gobierno de llevar adelante un programa de entrega de herramientas y todo, era un vivo de la Grecia. Así lo dice, lo dice Raúl. ¿Por qué? Porque le encargaron a una persona que no tenía ni siquiera virtudes morales, peor condiciones profesionales como para poder atender a un requerimiento nacional, porque un compromiso del gobierno es un requerimiento de carácter nacional. Entonces, lo que nos está faltando a los ecuatorianos es ponderar los hechos. Y en estas situaciones extremas convergen yo diría, los radicalismos de ambos lados. Entonces, hoy día, por el un lado, el radicalismo de izquierda anarquizándole al país. Y por el otro lado, el radicalismo de derecha pidiendo que a fuete, palos, tiros, a bala y con una represión, en cambio, se les pare a estos movimientos, claro, a estos movimientos sociales. ¿Y por qué? Porque simplemente estamos dando pábulo a que sean los menos representativos de nuestra realidad los que nos estén conduciendo en las decisiones de carácter político. A los extremistas de izquierda y a los extremistas de derecha hay que decirles alto. Aquí habemos una cantidad enorme de ecuatorianos que trabajamos, que queremos hacer bien las cosas, que cumplimos con nuestras responsabilidades, que le hemos venido planteando distintas opciones, pero que han chocado con intereses de grupos económicos poderosísimos que no quieren, por ejemplo, pagar impuestos. Conversábamos hace un momento que la discusión con el Fondo Monetario por conseguir $40 millones es una discusión larga, complicada, difícil. Yo decía, ¿por qué no le decimos al Fondo Monetario muchas gracias? Hasta luego, señores, ya no queremos conversar con ustedes. Se van los señores del Fondo Monetario y la realidad financiera del presupuesto del Estado sigue siendo la misma. Porque no porque están aquí ha mejorado, y no porque se van también ha mejorado. Pero esa realidad, a ese ministro de Finanzas hay que darle recursos para que atienda las obligaciones del Estado. Mañana van a venir los profesores y van a pedir aumento de sueldos. ¿Con qué dinero se va a pagar los aumentos de sueldos? Si es que hay un compromiso con el movimiento indígena que dice no hay más medidas económicas. Y reconocemos que a los profesores hay que irles mejorando los salarios porque su remuneración es baja. O a los médicos, o a la fuerza pública. Nadie quiere contribuir en el Ecuador, nadie quiere pagar impuestos. Se hace un planteamiento de una reforma estructural en las aduanas para que todo lo que ingrese al Ecuador pague impuestos. Ni de chiste. Ni de broma. ¿Por qué? Porque hay grupos que siempre han tenido privilegios en el Ecuador. Cuando decimos que todo el mundo pague el impuesto a la renta, ni de broma. No, ¿cómo van a creer? Nosotros somos de una actividad tan sensible, tan especial, tan particular, que no nos deben cobrar el impuesto a la renta. Entonces, esto se grafica en lo que en alguna oportunidad leí de el ferrocarril del Estado, en donde van 100 pasajeros y los 99 no quieren pagar el pasaje. Entonces, el uno que queda tiene que pagar el equivalente a 100 pasajes. Entonces, se vuelve absolutamente inmanejable. Entonces,
Yo le escuchaba hace un momento al padre Delgado y él hablaba de equidad. Claro que hay que hablar de equidad, por supuesto que hay que hablar de equidad. Pero los problemas que nosotros tenemos hoy no se resuelven hoy. Hay que trabajar largo para poder dar un horizonte de solución. El tema de la inequidad es un tema que se ha ido construyendo a lo largo de muchos tiempos, que hay que destruirlo, la inequidad, con una perseverancia enorme. Pero si sigue el sistema educativo mal, si está politizado el sistema educativo, ¿usted cree que a esa juventud pobre, que no tiene otra opción de estudios que una escuela fiscal, le estamos dando una herramienta para que sea competitivo? Sigue pauperizada. Sí, entonces no estamos construyendo la sociedad que debemos hacerla, porque no hay el concepto de solidaridad. Se ha menospreciado todas las advertencias que se han hecho sobre los resultados de seguir construyendo una sociedad de la forma como le hemos ido estructurando. El año anterior le advertimos al gobierno de que no desmantele el sistema tributario del ICC por la riqueza informativa que tiene. Hoy día las medidas han sido tomadas para reemplazar esos 300 millones de dólares y nos faltan más medidas, porque además no hay que mentir al país, faltan más medidas. Los indígenas ahora quieren que se congelen los precios de los servicios públicos 5 años. Yo preguntaría en esas condiciones, ¿quién va a poner $1 para construir una planta eléctrica en el Ecuador? Y si el Ecuador va a crecer, vamos a necesitar todos energía. ¿Quién va a poner $1 para una línea de teléfonos más si es que se van a congelar esto? La economía funciona en línea con los incentivos, que tienen que ser racionalizados, que a los monopolios hay que regularlos, hay que controlarlos, y con mucha energía. Pero es obvio que lo que nos está faltando a los ecuatorianos es, primero, saber definir cuál es el interés público, porque muchos gobiernos han confundido el interés privado con el interés público. Los malos manejos del AGD es un dolor de cabeza para todos. ¿Cómo explicamos de que no, durante 2 años que está en vigencia la AGD no han podido ejercitar acciones de cobro? Que no sea, porque hay deudores que están vinculados con el poder político. Lo sabemos todos los ecuatorianos. Entonces la gente dice, oye, nosotros por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario tenemos que hacer 100.000 quiromancias. Pero sin embargo acá hay 800 y 1.000 millones de dólares que no los podemos cobrar, y de personas que tienen el dinero en el exterior. Así es, economista. Entonces, a mí me parece, y el lado bueno me parece de todo esto es lo que usted, Gonzalo, acaba de reflexionar. Ojalá esta sea la última oportunidad que tenemos de sentarnos sensatamente a dialogar, a conversar y a encontrar compromisos, pero que se cumplan. Porque hoy día inclusive la palabra está devaluada. Llega a entendimiento el gobierno, o llegan a entendimiento los campesinos o los indígenas, y al poco rato se desdicen de lado y lado, y esto no puede ser. Su fotografía, ingeniero Carlos Vallejo. Buenos días. Yo voy a hacer una cortísima intervención sobre lo que acabamos de tocar, porque quisiera, si ustedes están de acuerdo, no desaprovechar la oportunidad de tener a Abelardo Pachano aquí. Para mí, una sorpresa grata, por cierto, encontrarme con Abelardo ante el pueblo ecuatoriano. Él sabe el aprecio y el respeto que tengo por este caballero banquero que tiene conciencia y que es banquero. Lo he dicho aquí muchas veces. O sea que hay banqueros y hay banqueros. Claro, hay banqueros como los que habían antes, y uno de esos como los que había antes es Abelardo Pachano. Y hay otros que han dado pruebas de que no son banqueros. Pero yo no quiero desperdiciar la oportunidad de tenerle aquí a Abelardo, porque todo lo que está pasando responde a una realidad. Ojalá, dice él, sea el momento para resolver y buscar una equidad. Y yo digo, no es. Yo quisiera escucharle a Abelardo criterios sobre el modelo que estamos viviendo, la globalización y el libre mercado. Y voy a hacer un poco de análisis en cada uno de los casos. Cada vez más impuestos, ¿para qué? Y la reactivación del sector productivo. Antes de tocar estos temas, yo quiero decirle que no comparto de ninguna manera la paralización del país por parte de los campesinos, pero la justifico, porque no tienen otro medio de expresión para hacer sentir lo que siente la mayoría del pueblo ecuatoriano, que está hambrienta, sin curarse, sin educarse,
exportando ecuatorianos a que manden 1.200 millones de dólares para que los ricos, a través de ciertos bancos, sigan sacando la plata al exterior, más de 1.000 millones de dólares. Pero bien, no comparto, pero justifico, digo, porque es la única forma de expresión que tienen frente a la angustia, a la desocupación, a la falta de fuentes de trabajo. Y yo le culpo de esto al modelo de globalización y de libre mercado, que tiene grandes, inexplicables comportamientos. Y me voy a explicar, y ojalá Abelardo, sabiendo que él es un hombre inteligente, un brillante economista, nos ayude a resolver el problema. Yo he escuchado a muchos ecuatorianos, los grandes economistas de este país, decirnos que en el modelo de libre mercado ya no hay papá Estado. Aquí todos a competir. Le traen al señor Porter a que nos diga, pagándole $150,000, equivalente a 270 años de un trabajador ecuatoriano, por 3 horas, a que nos diga 4 pendejas generalidades. Pendejas generalidades. No es mala palabra en este caso, pendejo. Que ya las Generalidades. Pero no sabe el señor Porter y los que le trajeron que sí somos deficientes y no somos competitivos en la mayoría de los rubros. ¿Por qué? Porque los costos de producción con insumos importados ha subido en el 60%. Y el precio final del producto en Alemania no pone el Ecuador, sino Alemania. Y en Estados Unidos no pone Ecuador, sino Alemania. No puede el señor Porter decirnos que vendamos a mejor precio. Bien, ¿qué pasa con el modelo? De manera que la eficiencia no es sinónimo de... De ninguna manera, yo sostengo que no es sinónimo de competitividad. Y por eficientes que seamos, en un país dolarizado, los precios de los productos de exportación seguirán congelados o hacia la baja, y los bienes de consumo no podrán competir con bienes importados de países que subsidian. Okay. Y voy a pedirle a Abelardo que me explique 3 cosas. Estados Unidos va a entrar en un proceso de recesión y baja la tasa de interés, no porque el mercado manda, sino por decisión del Estado. El señor de la Reserva Monetaria, el Abelardo Pachano, cuando estaba en el Banco Central, baja la tasa de interés, ordena bajar. Disminuyen los impuestos y subsidian con más de 1.000 millones de dólares diarios ecuatorianos al sector agropecuario. Y dicen pública y paladinamente que en el desarrollo capitalista la producción agrícola es el único sector que no responde a las leyes generales del desarrollo económico y libre mercado. Y sostienen, nadie importante, ni Europa ni Estados Unidos, está interesado en que se produzca un cambio en los subsidios al sector agrícola. Bien, estas 3 cosas. Ellos bajan los intereses y nosotros subimos de 13 que eran antes de dolarizarnos a 18 y 24. En dólares estoy hablando. Incrementamos los impuestos. Suben los costos de producción porque no hay control sobre los insumos. Nosotros tenemos costos de producción más altos que los países industrializados, en equipos, en bienes de capital y en materias primas. Nos ponen más impuestos y nos prohíben, el modelo nos prohíbe subsidiar al sector agropecuario. Sin embargo, ellos sí subsidian. ¿Qué va a pasar con la producción agrícola? Va a caer. Y vamos a importar leche en polvo, trigo, cebada, habas, papas de los Estados Unidos y de Colombia, porque viene subsidiado. ¿Esto es libre mercado o es de una sola vía el libre mercado? Segundo tema que yo le quería plantear a Abelardo: impuestos. Y él ve que en la economía como está, para estabilizarle se necesita más impuestos. Pero aquí sí, yo digo, exijo una explicación. ¿Para qué? Para financiar el presupuesto del Estado, dicen. Mentira, digo yo. Porque le dieron recién, hace poquito, 222 millones de dólares al Filambanco por la quiebra de unos banqueros tramposos, que el Abelito les tenía ubicados desde hace tiempos. Para darle al día siguiente de eliminar el subsidio al gas, que pagan todos los ecuatorianos a pretexto de que los ricos, que los pobres, que sacan, ya. Al día siguiente le dio la mitad de eso al señor Nebot a que haga el Malecón 2000. El pueblo se indigna. El pueblo se indigna. Y mañana le van a dar más.
a otros bancos como al Pacífico. Y la tercera cosa, quieren subir 3 puntos el IVA. Y dicen que está bien, pero van a bajar una cantidad igual, casi 120 millones de dólares que producirían los 3 puntos adicionales, van a bajar en los aranceles. ¿Para importar qué? No bienes de capital, no materias primas, bienes de consumo, frutas, papas, leche en polvo norteamericana, con un agravante adicional. Ustedes van a los supermercados, han visto que hay un letrerito que dice uvas norteamericanas, manzanas importadas, peras importadas, papas congeladas importadas. Letrerito abajo, no paga IVA. ¿Será justo que los bienes de consumo importados que compiten con la producción nacional no pague IVA, cuando a los productores ecuatorianos les cobran IVA a pretexto de que creo que se puede utilizar en otras cosas, a pretexto de que hay componentes en el transporte de la flor a los Estados Unidos, le cobran IVA sobre la gasolina que consumen los aviones? Sin embargo, nos traen las papas, las manzanas, las uvas, que ellos producen con costos más bajos, porque los insumos del fertilizante allí es mucho más barato que aquí. Los repuestos de los tractores están a la 10ª parte que los que están aquí. Y a nosotros nos hacen pagar IVA, ellos no pagan IVA, nos mandan productos subsidiados y nosotros no podemos subsidiar al sector agropecuario. Y la tercera pregunta para mi amigo Abelo, para ir una por una después, es ¿cómo mismo van a hacer los macroeconomistas que están ahora en el gobierno, que han estado en algunas épocas, para reactivar el sector productivo, si no hay líneas de crédito? Y Abelo sabe que los bancos, por determinadas circunstancias, la banca privada no presta, no va a prestar, no puede prestar al sector productivo porque es un sector de riesgo. Es más conveniente el crédito al comercio, es más conveniente el crédito a la importación, es más conveniente el crédito a los bienes de consumo que al sector productivo. Y además tampoco hay clientes, porque al 18 y 24% no se puede sacar crédito. En dólares. ¿Cómo entonces van a reactivar al sector productivo? ¿Cómo quieren mover los indicadores macroeconómicos sumando y restando en el Banco Central o en el Ministerio de Finanzas? Entonces no quieren, pues. Si lo que hay es que reactivar al sector para que haya más fuentes de trabajo y no se vayan los ecuatorianos de aquí. ¿Cómo? Si no hay recursos económicos, ¿qué es lo que se necesita? Porque la tecnología se compra o se tiene, la mano de obra es barata, pero no hay capital para desarrollar el sector agropecuario. Estos planteamientos, sí, volviendo al tema inicial, que yo no comparto lo que hacen los indígenas, pero los justifico, porque son la expresión del 90% del pueblo ecuatoriano que se muere de hambre. Y una última cosa, los dirigentes empresariales dicen que los campesinos no pueden cerrar vías porque es inconstitucional. ¿Y cuando ellos han parado el país? ¿Acaso el señor Ron y el señor Alarcón, serranos idos a la costa, dirigentes de las cámaras de allá, no han paralizado el país? Han paralizado y han votado ministros para conseguir que les condonen los intereses. El ingeniero Febres Cordero no le paró a la ciudad de Guayaquil para defenderle al banquero más corrupto que ha tenido el país. Y ahí no decimos nada. Ahí sí no, pues porque son blancos. Hasta ahí la minuta. Indiciado está el modelo. Y las últimas circunstancias. Le ponemos toda la atención al economista Abelardo Pachano, Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, y le agradezco a Carlos sus palabras bondadosas. Él sabe igualmente el aprecio que yo le tengo a él y la forma fraternal con la que conversamos. Pero él es más negrito. No, perdón, eso sí dijo él. Que aquí es un diálogo entre blancos y negros, ricos y pobres. No, ¿cómo decirle negros? Es afroecuatoriano. Término más cariñoso. Mucho ¿no? más cariñoso. Pero veamos los 3 temas que plantea Carlos. Un tema, la globalización y la estructuración de una economía de mercado. Pretender defender a un esquema de política económica y una organización económica de mercado bajo parámetros que aseguren de que este es un sistema perfecto. Equitativo más que todo. Es perfecto, primero, parte de una premisa falsa. No es un sistema perfecto, es un sistema que tiene dificultades.
Pero la pregunta que uno se hace cuando está evaluando una organización o un sistema es, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otro tipo de organización económica, qué otro sistema económico podemos construir que permita superar las limitaciones del actual? Y uno, lamentablemente, como están las cosas en el mundo, no tiene opciones, no tiene alternativas. Entonces, el análisis debe partir de esta realidad dada, en donde los ecuatorianos representamos menos del 1 por 1000 del mundo, en términos de riqueza, en términos de población y todo, y que debemos poner todo nuestro interés para que aquellas debilidades del sistema y las amenazas que tienen puedan ser enfrentadas con éxito. Entonces, la globalización es un hecho, el sistema de mercado es una realidad, el mundo está trabajando unipolarmente con esta organización, y lo que tenemos es que saber construir nuestra estructura de política económica para evitar que esas distorsiones destrocen más de lo que ya realmente el propio modelo tiende a hacer. Pero eso es aceptar un formato de esclavitud. No, porque yo personalmente creo que el sistema sí nos da oportunidades para maximizar los beneficios, pero hay que saber trabajar con el modelo. Nosotros en ese sentido no estamos esclavizados a nada. El día de mañana podemos tomar la decisión, Gonzalo, de que el sistema democrático no funciona en el Ecuador, de que cerramos las fronteras y ponemos barreras de toda naturaleza para los intercambios comerciales, financieros y todo, y veamos qué es lo que resulta de eso. Pero hemos tomado soberanamente la decisión. No es por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿lo vamos a hacer así porque creemos que esa es la solución? Y la respuesta es inmediata, no, ese no es el camino. Es una locura. Ese no es el camino. El camino es, primero, que la democracia sea real. Eso no que es. en la democracia lo que se discutan son los intereses colectivos y no los intereses particulares. En otras palabras, de que lo que nos conviene a la mayoría de los ecuatorianos sea lo que se instala como parte de las políticas nacionales y no lo que le conviene a un grupo reducido minoritario que está constantemente condicionándolos a todos. Pero hay un meollo de reflexión social, muy rapidito, economista. Cuando nosotros, buena parte de los ecuatorianos, saludamos la incorporación del formato de la dolarización, soñábamos y pensábamos y casi nos convencíamos de que el logro mayúsculo va a ser la estabilización, el logro mayúsculo va a ser la equidad. Aquí se comentaba en esta misma mesa de que no la equidad, de que con ese modelo formato monetario ya los papacitos Estado terminaban. Y digo papacitos porque es para la gran cantidad de universo de sectores que le han ultrajado a la caja fiscal, al Banco Central del Ecuador, que le han sacado el dinero de los bolsillos a nuestro ente gobernante, este Estado, este gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha contemplado en más de un año la ciudadanía ecuatoriana que este modelo más bien aumentó las inequidades, las diferenciaciones, empobreció más a la gente, destruyó y sigue destruyendo a una velocidad vertiginosa al sector productivo mediano y al sector productivo pequeño. Los bancos han cerrado sus puertas, perseveran en su crisis, los bancos perseveran en sus crisis, no hay un medio, ni interés, ni costo de dinero que pueda ser aceptable de pagarlo, si no, usted no está condenado a una quiebra casi instantánea y violenta. Entonces ha reprimido la producción, la productividad, ¿no? Todo el mundo, todas las fantasías, para hablar en términos sexuales que nos forjamos los ecuatorianos, no han resultado. Y estamos simple y llanamente viendo que este modelo acrecentó, digamos, la acumulación de riqueza en las cúpulas, de que hay una mayor salida de divisas, en fin, el cuadro es distinto al que nos vendieron hace exactamente un año. Entonces, ¿qué podemos esperar de este modelo? Le dejemos a la dolarización un momentito, porque claro, el planteamiento de Carlos no es contra la dolarización, el planteamiento es una inquietud que tiene sobre una organización económica de mercado, y una organización económica de mercado tolera una dolarización
y tolera otras alternativas de política cambiaria. Depende de lo que cada país quiera. Lo que hay que estar bien claro es que si nosotros aceptamos de que el único sistema que razonablemente nos puede llevar adelante es el de una economía de mercado, lo que tenemos es que construir alrededor de esa economía de mercado instituciones que precautelen, que defiendan las imperfecciones de ese sistema. Y lo que yo he hablado aquí en esta misma mesa en varias oportunidades.